muchas que han tenido relaciones porque siempre les pregunto, no doctora, ¿y si lo toco? El esposo dice, me tienen con agua y aceite. Entonces no. Tenemos una infección, el síndrome de shock tóxico por el uso del tampón, que se describió alguna vez en Estados Unidos. La parte menstrual, a pesar que no es algo que está descrito, muchas pacientes refieren, doctora, si tomo limón se me corta la menstruación. Bueno, eso yo creo ya que es un mito como tal. Porque teniendo varios poliquísticos, no quiere decir que no vas a ser mamá nunca. Hay que ver qué patrones tengas para ver si eso puede interferir. Exacto, ese es otro concepto errado que tienen. Claro, porque llegan llorando. No, pero fíjate, y creen que no, y de hecho pueden tener embarazo, pero no van a saber cuándo se embarazan. Exacto. Es verdad que los partos son más seguros en casas que en el hospital. No, por supuesto. Es cierto, eso fue que vieron a Eva Luna. Sí, eso fue que vieron a Eva Luna. Yo me enamoré de la ginecóloga. Sí, en la rotación. De la sala de parto. Sí. O sea, mi primer parto fue una cosa tan impresionante. Claro, porque aquí el protagonista es el paciente. Sí. La idea es Sí. mejorar al paciente de lo que necesite y hasta más. Exacto. Porque nos ha tocado que una paciente viene por algo y terminamos de psicóloga. Y uno lo hace inconscientemente porque uno sabe que eso es lo que necesita la paciente. ¿Es posible que el estrés cause un aborto espontáneo? El famoso estrés. Sí. Bienvenidos a Bolívar Medic Podcast. Mi nombre es el Dr. Oscar Bolívar, mi esposa la doctora Raulieris Martínez, ambos somos fundadores de Bolívar Medic. Hoy tenemos una invitada especial. Sí, hoy tenemos a nuestra ginecóloga, bueno, una de las 9 ginecólogas que tenemos en Bolívar Medic, la doctora Elizabeth Meléndez. Bienvenida, doctor. Bienvenida, doc. Gracias por la invitación que me han hecho. Espero que pasemos un rato muy agradable. Claro que sí, doc. Hoy, bueno, esto no es una entrevista, esto es una conversación, todo relajado, hablando de lo que ustedes más saben, la ginecología y la obstetricia. Doctor, siempre comenzamos nuestra entrevista, nuestros episodios, hablando del médico, de dónde viene, de qué parte de Venezuela, dónde estudió. Nuestros seguidores les gustaría conocerle un poco sus orígenes. Bueno, mira, yo nací en Barquisimeto, en el estado Lara. Soy la sexta de una familia de 9 hijos, muy numerosa, todos profesionales, graduados allá en las universidades de Venezuela. Empecé mis estudios en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en el año aproximadamente como en el 87, 1987. Es en la UCLA, ¿no? En la UCLA, sí. Que es de la región ¿Y es de allí, de la ciudad de Barquisimeto? Sí, es de Barquisimeto. Es de Barquisimeto. Es Guara. Claro, es Guara. Y bueno, luego de hasta el año 94, en aquella época cuando estudiábamos medicina, era larguísima la carrera porque... ¿Cuántos años? 7 años prácticamente. Porque, sin meter rural, nada de eso. Sin meter nada de eso porque había muchos paros. Hacían paros y duraban mucho los semestres, en realidad. Pero de verdad, ese es mi alma mater, en una universidad que nos dieron mucha formación hacia el paciente. Donde lo más importante era el paciente y siempre nos inculcaron a nosotros ver al paciente como tu hermano, como tu hijo, como tu madre, como tu abuelo. Entonces era el compromiso de nosotros de aprender la medicina y de ejercerla de una manera bien ética, científica, pero con mucha efectividad hacia el paciente. Que es una característica del médico formado en Venezuela. Así es, eso nos distingue a nosotros. Sí, doctor, escuchándola, esos años, ¿qué tan difícil era entrar a una universidad? Fíjate que estaba pensando en eso. Yo dije, seguramente los muchachos me van a preguntar, en aquella época tú tenías que estar como ahora, o sea, tenías que estar como en el tercio superior o en el máximo pero era fácil si tú tenías, igual que ahora, como 19 o 20 puntos de promedio. De hecho, yo terminé en julio mi colegio y ya en septiembre había empezado medicina. Ni siquiera tenías que hacer nada, sino ir a hacer una colita en una oficina y ya estabas inscrito en medicina. Era una cosa maravillosa si tenías el promedio. Pero de verdad eran otros tiempos. Entrábamos muchísimo. Yo recuerdo tercer semestre como 400 personas, 500 y nos graduábamos 100.
Más o menos. Era un filtro total. Claro, sí. Bastante. Y así Bastante. debería ser, que se ser. gradúen solamente los que tengan los que cumplan con las competencias. No, sí, de verdad una excelente, una casa de estudio, yo creo que bastante exigente. Tan exigente que cuando yo llego a Caracas a hacer mi posgrado, realmente nuestras notas, que no eran las máximas, porque, o sea, decirte 14, 15 de promedio, 16, allá en Caracas, nosotros brillamos porque era demasiado exigente. Yo tengo amigas con quienes estudié y fíjate, con 15 puntos de promedio están en la Clínica Mayo, por ejemplo, de Estados Unidos. Sí, o sea, era difícil tener un promedio excelente en aquella época porque era demasiado exigente. Pero eso es bueno. Sí, Eso es bueno porque la forma usted como profesional y con buena calidad, pues. ¿Y dónde hizo el posgrado? O antes de llegar al posgrado, ¿por qué ginecología y obstetricia? Bueno, fíjate, yo cuando empiezo la carrera, me apasionaba todo. Me encantaba medicina interna, me encantaba neurología, me gustaba psiquiatría, pero cuando empiezo a ver aquello psiquiatra, digo, no, mejor psiquiatría no. No es algo tan frecuente tampoco. Pero tampoco es frecuente que a un médico le gusten varias clínicas. Normalmente no somos así. Bueno, nos vamos sí. por una o dos. Primero, mucho. Clínica o quirúrgica. Y Ajá, ya después... No, me gustaba mucho la medicina, porque me gusta la fisiología, me gusta cómo funcionan los órganos y qué repercusión, cómo es el proceso de enfermedad en cada sistema. La fisiopatología como tal. Me encantaba esa materia. Entonces, bueno, yo empecé a rotar y de verdad que cuando comencé a rotar por la parte clínica, o sea, yo me enamoré de la ginecología. Sí, en la rotación. De la sala de parto. Sí. O sea, mi primer parto fue una cosa tan impresionante. Yo recuerdo que yo no hice nada porque me tenía el doctor, que por cierto se llama Renzo Aldosetti, él era mi profesor, entonces vamos a atender un parto y me fue a enseñar y prácticamente él fue el que atendió el parto, pero bueno, no creía que era uno. Normal de estudiante. Sí, Normal de estudiante. Y después, no, de verdad que fue una excelente casa de estudios la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. De ahí uno rotaba hacia las sedes de Acarigua y de San Felipe. Y había como una idea siempre de los que se iban hacia Acarigua eran los que les gustaban las fiestas, los revoltosos. Y los que nos íbamos hacia la parte de San Felipe éramos, tú sabes, los come libros. Bueno, hacia San Felipe fui yo. Okay. Hacia allá fui yo. De verdad fue un tiempo muy bueno. Sí. ¿Y qué hospital hizo la especialidad? La especialidad de obstetricia. Sí. No, yo después de eso me graduó y ya para entrar al posgrado no era como es ahora, que es tan rápido, tan inmediato. Sí. Tenía que hacer una residencia programada. Al salir hice la rural en las montañas de Barbacoa del estado Lara. Barbacoa. Sí. Donde está la cascada del vino, Claro, es muy conocida. Demasiado conocida. El agua es color vino. Sí, yo fui la primera mujer médico de allí, porque allí solo habían hombres médicos rurales. Yo le he escuchado varios cuenticos, varias anécdotas de esos tiempos. De Barbacoa, sí, de verdad muy bueno todo el año. Hice allí mi rural y luego me fui a un centro del Seguro Social que estaban creando y tuve el cargo de médico general. Allí me empiezo, claro, ya la parte, tú sabes, la parte personal ya yo me había casado, me casé terminando la carrera, entonces decido tener mi hijo, ¿verdad? Mi primer hijo. Y bueno, ahí fui creciendo pues como persona, como pareja, como familia y como médico. Y hago un concurso en el Pastor Oropesa para la residencia asistencial. Yo hice residencia por 2 años, ¿no? Y ahí mismo en Barquisimeto. Sí, en Barquisimeto. Ya. Entonces gano cargo allí. Yo digo, ahora me pongo a ver qué increíble. Uno decía, bueno, tengo que ganar el cargo y estudiabas y era tu currículum, lo que ya tú habías hecho para concursar. Y yo digo, Dios mío, eran solo 6 cargos. Yo no sé, pero lo gané pues. Ajá. Gané el cargo, hice mi residencia y cuando terminamos decidimos salir a porque el Hospital Central de Barquisimeto, que era mi ciudad, también tenía 6 cargos. 6 cargos para toda la población de médicos que se gradúan allá. Que no era nada. Eso estaba solo para los cum laude
y los hijos de los Exacto, médicos los que generalmente, sí, los que ya tenían ciertas y tenían que quedar en el posgrado. Entonces nos fuimos a concursar y concursé en Caracas, concursé en Valencia y concursé en Córdoba. Quedé en las 3. Sí, Entonces, bueno. y bueno, entonces y yo digo, qué increíble, porque en aquella época que usted preguntaba, doctor, concursamos 700 personas y eran 60 cargos en menos del 10%. Ajá. Y bueno, y lo digo así porque nos hacían unos exámenes bastante fuertes, y hay un examen psicológico que es muy fuerte, y yo después cuando empezamos a estudiar el posgrado, algunos amigos decían, ¿recuerdas? Duramos un año haciendo el curso, y yo no hice ningún curso, nada, pero de una vez, los exámenes, yo digo, a veces sí miden el nivel de conocimientos y todo, pero a veces quizás no miden la parte, tu desempeño, la parte psicológica, pero igual, pues era la primera universidad del país, la Universidad Central de Venezuela, bien exigente el posgrado, y me dejan el posgrado que más se trabajaba, menos se ganaba y más se trabajaba, pero... ¿Cuál hospital? La maternidad Concesión Palacio. Toda una referencia a nivel nacional e internacional en su momento. En su momento. Era un edificio de 9 pisos, con todas las patologías. Cada piso era para una patología diferente. El piso de HIV, el piso de mola y atiforme. O sea, de verdad un posgrado muy completo. ¿Y en qué año inició ese posgrado? Yo inicié en el 1999. Nosotros empezamos el posgrado con la... Aquellos años. Sí, para Venezuela. Sí, claro, con la tragedia de Vargas. Pensé que era Yo soy de la tragedia de Vargas. Sí. Yo tenía 11 añitos. Imagínate, demasiado chiquita. Yo tenía 11 Y años. entonces, una de las tragedias de ese año. En 1999, ¿no? Sí, del eso. 99, y entonces, en diciembre, ajá, diciembre y en el 2002, nos graduamos con el intento de golpe de Estado, el golpe de Estado. Todo eso lo vimos nosotros. 3 años fueron intensos. Y en la mitad del posgrado hubo el caso de la Torre Gemela. O sea, nosotros fuimos una promoción demasiado sucedida, de verdad que sí. Pero de verdad Cambio de milenio. Todo. Pero de verdad uno tiene que ser agradecido, porque nosotros tuvimos profesores de talla mundial. O sea, a ti te podían decir, va en el auditorio, hay una conferencia ahorita del profesor, por ejemplo, el que nos hacía de los libros, el autor de los libros de Estados Unidos, que venía a una clase a nosotros, o sea, eso se agradece ahora, claro. Porque ya sabemos cómo está el país, pero de verdad era otra cosa. Tiempos buenos, que obviamente sí. marcaron la salud en su momento. Sin embargo, yo que soy de Caracas, Ajá. quizás no lo viví de esa magnitud. También Ajá. soy de una maternidad de Caracas. Fue buena. Ajá. Pasé por varios hospitales ahí mismo en Ajá. Caracas. Entre eso pasé por una rotación de la Concepción también. Ajá. Pero bueno, todo ha cambiado, pero no ha sido para desmejora. Sabemos que la situación de Venezuela a nivel de salud no es buena, ¿okay? Por muchas las deficiencias que hay. Okay. Pero en cuanto a los médicos, siempre le estamos poniendo empeño. No, le ponemos empeño, sí. Le ponemos amor y bueno, por algo somos uno de los mejores médicos a nivel de Latinoamérica. Pues. Viste, uno se queda impresionado el esfuerzo que han hecho allá. Con todos los congresos, uno ve los avances y uno ve los avances en cirugía fetal endoscópica. A pesar de todo, hay progreso y hay avances muchísimo. Sí, claro, eso hay que reconocer, de verdad que la maternidad pues es una casa tan impresionante, lo que tú aprendes y sobre todo tan organizada, que tú entrabas allá en un año y te daban un libro y en el libro decía toda la programación para todo el año, o sea, por ejemplo, yo estoy entrando ahorita, suponte en junio, entonces el 24 de diciembre tú vas a exponer a las 9 de la mañana tal tema en tal sitio. Entonces, suponte, le pasaba a uno algo, una tragedia familiar, cualquier complicación. Entonces tú no podías decir, mire doctor, es que yo ayer tuve, es que yo no pude, es que usted tiene el libro desde que a usted se lo dieron. Y eso se cumple. Y se cumplía. O sea, yo no vi prácticamente, gracias a Dios, durante mi posgrado, que se suspendiera una actividad académica. Y eso yo creo que era lo más importante de la maternidad y lo más importante de la Universidad Central de Venezuela, que la parte académica la cuidan muchísimo. O sea, no había modo de que no se hiciera una actividad académica. Todo se cumplía, porque sí.
Doctora, y luego que se gradúa, que ya es ginecólogo obstetra, ¿se regresa a Barquisimeto? Yo me regreso a Barquisimeto, de hecho me ofrecen trabajo en Caracas, quedarme en un grupo, pero bueno, mi familia en Barquisimeto, mi marido, yo lo había dejado en Barquisimeto. ¿Todo el posgrado? Oye bien, eso fue con mi hijo y su nana. Y entonces los muchachos me hacían mucha broma, los compañeros. No, ay, no, Elizabeth, llegaste sin avisar, porque bueno, tú sabes cómo es la parte criolla, no tan cómica. No, mira, fueron momentos fuertes. Él trabajaba en Barquisimeto, yo estudiaba en Caracas, y el niño yo no lo veía de lunes a viernes, me lo cuidaba la nana, entonces él viajaba los viernes a Caracas si yo tenía guardia, y el siguiente fin de semana que no hacía guardia yo iba a Barquisimeto. O sea, yo nunca dejé de cuidar a mi hijo, de compartir un fin de semana, ni uno solo sin verlo. ¿Qué edad tenía el niño en ese momento? Tenía 4 años. Fue fuerte, fue muy fuerte. Sí, son cosas que uno después como médico y cosas sabe que uno no debió hacerlos. Es que la carrera del médico es muy sacrificada cuando tenemos hijos, claro, porque por muy relax que sea, siempre terminamos abandonándolos, pero no es abandono quizás porque no queremos estar con ellos, sino porque la carrera te lo exige. Exacto. Y si lo estamos haciendo es porque queremos y obviamente lo hacemos por el futuro de ellos. Claro, entonces mucha gente no lo sabe. Es un sacrificio que uno sabe que es temporal también, ¿no? Claro. Fíjate que había muchachas en el posgrado que ellas no se aceptaba que quedaran embarazadas, pero algunas o llegaron recién embarazadas o salían embarazadas a tener su bebé. Entonces cuando estaban allá las que habían tenido el bebé, entonces yo las oía hablando con su mamá, el bebé ya caminó, dio un paso, no puedo, o sea, ellas se perdían. Ay, no, o sea, era demasiado terrible eso, cómo ellas se perdían el crecimiento de esos bebés, porque es que no te da. O sea, el posgrado en ginecobstetricia, ¿verdad? Allá no te daba chance de nada. Nada. Era estudio y trabajo, cada 5 días guardia 24 horas, o sea, y 12 horas al día de trabajo, y no había posguardia. O sea, la vida empezaba y terminaba en sala de parto. Es que uno se relaja un poco más cuando ya terminas el posgrado. Claro. Bueno, a nosotros nos tocó que cuando estábamos haciendo el posgrado, estábamos ya casi segundo o tercer año. Por lo menos la maternidad donde yo estaba era un poco más flexible, porque los R2, los R3 ya yo estaba casi terminando, y había veces que yo me llevaba al niño. O sea, me llevaba mi mamá o me llevaba a alguien para que lo cuidara, porque teníamos como un anexo pequeñito en donde ella podía estar, pues. Entonces como que podríamos hacer eso, pero no siempre es así. Tengo entendido que no todos los centros hospitalarios cuando hace posgrado te dan esa capacidad. Exacto. En la residencia asistencial sí habían amigas que llevaban los niños, y de hecho nosotros eran como nuestras mascotas en las guardias y todo. Claro. De hecho, alguna de esas niñas ya se hizo anestesiólogo, imagínate tú. Sí, claro, es lo que ven. Sí, claro. Doctor, y bueno, ya con los años me imagino que se mantuvo en Barquisimeto. Yo estuve en Barquisimeto y decidí de una vez trabajar solo la parte privada. Hice solo un mes en el Hospital Central de Barquisimeto, excelente, pero el nivel de trabajo era terrible. O sea, yo trabajé en la maternidad y mucho trabajo, pero era muy organizada. El trabajo en el hospital era increíble, porque un hospital de referencia también a nivel de la región centro-occidental. Yo hice guardia que empezaba a operar a las 7 de la mañana y eran las 3 de la mañana del día siguiente, y seguía operando. O sea, no dormía. Y yo dije, yo aguanto un mes, y aguanté un mes. Y no, quédese, no me puedo quedar. O sea, no me voy a quedar, y no me quedé. Entonces hice solo la parte privada. Hice un grupo donde éramos urólogos, cirujano general, siempre que tiene que estar, y ginecólogo. Y de verdad que manejamos muchísimos pacientes, hicimos un buen grupo. Uno de ellos, el doctor Jorge Meléndez, que lo saludo, está en Chile. Él fue el primero en salir. Después salí yo. Después quiso salir nuestro maestro de cirugía, que era el doctor Vicente Rojo. Lamentablemente no pudo. Yo lo invité para acá, hubiese estado quizás con nosotros. Excelente, bueno, lamentablemente falleció, y queda el doctor, el urólogo, el doctor Pablo Azuaje, excelente en Barquisimeto. Sí, doctor. Y esos últimos años en Venezuela, ¿qué la motivó migrar? ¿Por qué decidió venir a Perú? Fíjate, ya yo tenía en la mente de hace muchos años
me andaba en la mente, yo tenía que salir de allá. Me paraba que mi mamá era una persona ya de edad, estaba diabética, aunque siempre bien controlada, pero sí tenía por la edad ya tenía sus problemas, ¿no? Y entonces, no, yo no quise, nunca me planteé salir, pero mamá muere, ¿no? Y bueno, ya estábamos en el año 2016. Ok, ya estaba la crisis. 2017. Iniciando. Fortísima, Sí. ¿verdad? Estaba, yo vivo porque ya está mi casa, pero no he ido más. En Cabudare. En Cabudare. Luego se mudó de Barquisimeto. Claro, yo viví en Barquisimeto de niña, de joven, pero desde joven yo me fui hacia Cabudare. Claro. Nos fuimos a Cabudare y luego de allí, entonces, cuando yo me caso, también me radico en Cabudare. Okay. ¿Ves? Mi casa, mía, la materna, estuvo en Barquisimeto. Pero ¿Y Cabudare queda cerca de Barquisimeto? Sí, al lado, es una ciudad dormitorio, es como Guarena, Caracas. Ya, cerquita, igualita. Ahí cerquita. Y entonces, realmente Barquisimeto era un bastión de la oposición. Había demasiada violencia. Yo 2 veces me quedé en medio de las trifulcas entre el pueblo y los militares. Fue demasiado impresionante. Ya tenía a mi hija, ya también tuve la segunda niña, la niña, siempre andaba con ellos. Y me fui dando cuenta que iba a ser imposible, que el nivel de violencia era mucho. Y bueno, resulta que me fui como siempre en mi carro. Yo tenía que atravesar la ciudad, pero en una autopista como la de aquí, como la Costa Verde, que era la Ribereña. Allá se llama Ribereña. En 10 minutos ya estaba en el otro lado de la ciudad, en mi consultorio. Y no sé por qué empecé a variar la forma de subir hacia el consultorio y bueno, me atracaron. Me atracaron de una manera un poco violenta, me taparon el paso. Entonces, eso me marcó demasiado. Me marcó hasta el punto que dije, hasta aquí ya es hora de salir. ¿Ves? Y entonces, bueno, la única manera, la única que teníamos información era que en Perú era rápido. Estaban unas doctoras, unas ginecólogos, amigas de mi hermana. Estaban aquí unas amigas de ella de toda la vida. Entonces, vénganse para acá. Bueno, nosotros decidimos venir a presentar los exámenes. En ese momento. ¿En qué año llegó? ¿En qué mes y en año el llegó? 2018. Okay. Pero nosotros vinimos en junio, que se presentó el examen, creo, el último. Yo agarré ese el fue el que yo último aprobé. Bueno, ese fue el Junio examen 2018. donde yo vine. Sí, vinimos y nos hemos metido en un apartamento en Surco, alquilamos una semana a estudiar. Sí. Una semana nos metimos a estudiar y fuimos a presentar el examen. Gracias a Dios quedamos. Y bueno, dejamos aquel eso examen así. de 40 preguntas. Sí. De todo, ¿verdad? Había que estudiar de todo. Y todas las respuestas eran correctas. Una era más que menos, pero todas eran correctas. Bueno, y ahí entonces, una vez que presentamos, nos devolvemos a Venezuela y que arreglar. Claro, nosotros vinimos fue a presentar. Okay. Y a dejar esto quedamos, ahora vamos a arreglar. Vámonos entonces a dejar todo como más que arreglado, pero fue imposible. Entonces, cuando decimos, bueno, mi hermana dice, no, se va a ir, entonces vete tú con mi esposo. Vinimos mi hermana que es nefrólogo, mi cuñado que es ginecólogo, y yo, y la amiga de nosotros que estaba aquí, pues. Y entonces cuando fuimos allá y que yo dije, bueno, yo me voy para Perú, entonces yo pensé que iba a durar 6 meses. Todo el mundo se ríe cada vez que se carcajean, cada vez que yo... Es que Emma dice, voy 6 meses y vuelvo, es mentira. Claro, 6 meses porque yo juré estoy allá hasta diciembre y me regreso, o pasé el año aquí. Yo dije de repente, el nivel de violencia era tal allá que yo dije, esto no va a durar 6 meses. Claro. Esto va a ser eclosión y algo va a pasar. Y con esa idea yo me vine. La esperanza de uno. Claro, cuando empecé a ver los meses, yo dije, bueno, yo espero el año para que los niños terminen el año escolar. Espero 6 meses, 6 años ahora. Ya tengo 5 años, ya yo acabo de cumplir 5 años aquí en este país, a quien le agradezco mucho, de verdad. Perú yo digo que no nos abrió las puertas, nosotros empujamos las puertas, porque de verdad que fue una migración un poco desordenada, pero sin embargo yo creo que ahora se están viendo los frutos de esa migración, y un ejemplo son ustedes, ¿no? Cómo llegaron, cómo se hicieron un proyecto, ¿verdad? Tan bonito, tan esperanzador, donde aquí en Bolívar Medi se lleva la salud a cada persona que llegue aquí, sin importar su nacionalidad,
su religión, su credo, sus ideas, o sea, aquí es bienvenido, Sí. eso es muy importante. Yo creo que una de las cosas por las cuales yo me siento más feliz de estar aquí en este grupo es el ambiente de trabajo. Yo creo que cuando tú trabajas en un sitio donde cada quien viene a hacer lo que le corresponde, con cariño, con ganas, donde se prioriza tratar bien al paciente, donde tú te haces, el paciente viene con lo que venga, con su preocupación, y tú te haces parte de él, y todo el mundo está atento en ayudarlo. Yo creo que eso para mí significa un éxito en poner un Claro, sitio de porque eso. aquí el protagonista es el paciente. Sí. La idea es Y- mejorar al Así. paciente de lo que necesite y hasta más. Porque Exacto. nos ha tocado que una paciente viene por algo y terminamos de psicóloga. Y uno lo hace inconscientemente Claro, porque uno sabe que eso es exacto. lo que necesita la paciente. Por supuesto, eso. Y lo bonito, yo digo, el ambiente de trabajo. O sea, tú no sientes que vienes a trabajar. Tú sientes que vienes a hacer tu labor de una manera muy agradable y muy agradada, Es donde que- hay mucha armonía. Entonces yo creo que eso ha sido uno de las bases del éxito de Bolivia. Sí. Es que hay varios dichos que dicen, bueno, uno de los tantos es que cuando hacemos lo que nos gusta no trabajamos, sino que hacemos lo que nos gusta. Exacto. Claro, como y tal. lo Pues, disfrutamos. Así es. Y justo era mi siguiente pregunta, doctora. Ujú. ¿Cuándo escuchó por primera vez de Bolívar Medi? Bueno, fíjate que yo estaba cerquita de ustedes, mujer. Ajá. Vecino, prácticamente, Sí, a una sí, cuadra. vecino. ahí A en media San Mar- cuadra, a ni a media 500, cuadra, sí. ni a 500 metros estábamos Sí, en la esquina. uno de otro. Yo sabía que allí había un sitio, pero no sabía que era Bolívar Medi. Yo recuerdo que yo salía a trabajar todos los días y pasaba por allí a los diferentes sitios ¿Dónde donde trabajaba. Yo llegué aquí y empiezo a trabajar tercerizada, pero en la clínica San Pablo, pero del polo, imagínate. Imagínese, De allí, sí. y yo iba a mi polo. De polo a polo. De polo a polo, de polo a polo, iba al polo. Y entonces yo pasaba por allí y yo le decía a mi esposo, mira, yo veo que allí hay como un ambulatorio, unos consultorios. Chale, debería preguntar, pero nunca preguntaba. O sea, en esta rapidez de que tú estás en un sitio, ya estaba allá, duraba todo el día por allá, gracias a Dios me fue muy bien. Con la doctora que me dio trabajo, operamos bastante. Fue un buen momento, de verdad, al llegar allí. Me gustó mucho porque yo comparaba, pues, o sea, las salas operatorias de aquí, de esa clínica, por lo menos de esa sede, con lo que nosotros hacíamos en Venezuela. Sí teníamos buenos salas de operaciones, pero no el nivel Claro, ese nivel de tecnología que había aquí. Que hay aquí. Entonces yo decía, Dios mío, si nosotros tuviéramos esta sala, ¿qué haríamos nosotros allá? Exacto. O sea, de tantas cosas que operamos. Y entonces, bueno, una vez yo me paré, fíjate, yo me paré allí. Entonces, pero tú sabes cómo es, una enfermera. Hola, ¿cómo estás? Bueno, mira, yo soy ginecólogo. Aquí ya están todos los ginecólogos completos. celoso. Y yo, ¿qué? Ok, perfecto. Entonces, no, le dije a mi esposo, ahí están todos los ginecólogos completos y no sabía, ¿ves? Claro, yo no los había, yo sí creo que alguna vez fui ahí a una consulta de oftalmología, pero más nada, no sabía quién estaba ni nada. Es que yo recuerdo, yo les comentaba a Oscar, que Ajá. usted me escribió a mí, yo Ujú. creo que yo estaba con nuestra colega Marbelis en ese momento, Ajá. estábamos ahí las dos, Ajá. y por una razón nosotros dijimos, fue antes de la pandemia, que necesitábamos un ginecólogo. Usted Ajá. me escribe, Ajá. estoy cerca, no sé por qué razón, no sé si Ajá. fue por la pandemia, porque ese Ajá, pedazo de eso fue. tiempo me Exacto. falta, no sé qué fue, no comenzó a trabajar con nosotros. Cuando empieza con nosotros fue cuando pudimos, que ya necesitábamos más ginecólogos, fue cuando llegamos a la sede de los Olivos. Sí, que Pero sí, inauguramos ya los cuando Olivos. estábamos ahí tuvimos contacto, porque me Claro. recuerdo que usted me dijo a mí, ¿recuerdas que yo te escribí una vez y pregúntale a Marbeli que Marbeli me conoce? Ajá. Yo esa partecita me acuerdo, pero no sé por qué Exacto. razón no empezó a trabajar con nosotros. Es que Debe yo ser por la creo, pandemia. yo no creo sé. que fue eso, de hecho fue eso, porque yo trabajé en el polo, perfecto, eso fue como un año, ¿verdad? Sí, como un año y pico. Y de repente cae la pandemia y cierra todo. Exacto. Yo trabajaba en la clínica, allá trabajaba en la clínica Lima Tambo,
y no sé qué otra cosa más, yo siempre trabajo en varias partes. Y entonces, bueno, en esa clínica Limatambo, eso quedó abierto, a diferencia del polo. El polo lo cerraron. Sí. Doctora, mire, cerraron todo, no sé qué. Así me dijeron, bueno, perfecto. Yo me quedo haciendo guardias en la clínica Limatambo. Eso era un hospital. Claro, O todo sea, full. y hacía guardia 24 horas, 3 días a la semana. Y trabajábamos y operábamos, y eso que yo no veía COVID, y trabajamos operando, teniendo pacientes obstétricas como tú no tienes una idea. Una Claro. maternidad era la clínica Limatambo en esa época, se movió demasiado Es paciente. que en los centros grandes, yo trabajaba en la Jesús del Norte también, Ajá. yo veía pacientes a montón y no necesariamente COVID, porque es que en los Ok. centros pequeños ya no estaban. Entonces Ok. las pacientes iban a los centros grandes. Yo, varias pacientes que llegué a ver quizás en el centro donde estaba pequeñito, Ajá. Bolívar antes, las terminé viendo en la Jesús del Norte. Ya después, obviamente, cuando volvimos a abrir en Magdalena, ya fue otra cosa, pero Sí, yo veía yo- pacientes allí. Yo creo que entonces esa vez yo te marqué, yo te dije, Sí. ¿verdad? Y tú dijiste, yo voy a hablar con mi colega, con mi socia en ese Claro. momento. Ajá, y creo que cae eso. Y después cuando hay la otra oportunidad, yo no sé por qué, porque yo en ese momento estaba trabajando en 5 partes. Ujú. Y yo digo, yo dije, le voy a preguntar. Claro. Y entonces toqué esa puerta y tú me dijiste, sí, doctora, déjeme ver, yo voy a hablar, vamos a ver porque vamos a necesitar ginecólogo y yo le estoy avisando. Bueno, así fue la manera, Sí. como yo llego y como empezamos, ¿verdad? Con los Oliver olivos. Sí. Entonces uno ve, fíjate lo importante, como empezamos allá en los olivos y cómo comenzamos y cómo ha crecido. ¿Cómo ha crecido? Sí, totalmente. Ujú. O sea, Sí. los olivos es como el alma mater de Bolívar. No es la primera sede, No, pero no sí es la una primera sede. sede, pero sí es la más Ajá, grande. Sí, Sí, fue, es la sí, más fue la grande. más Sí. grande. Sí, Y en su bueno, momento, después sí. todas las demás, ¿verdad? Y bueno. Que Y han nosotros, crecido. sí, nosotros agradecidos porque usted ha trabajado en todas las sedes. Sí, sí, en todas. Actualmente todas. ahorita está en 3 sedes de En nosotros. 3 sedes, sí. Sí, sí. En Bueno, 3 sedes. damos por concluida este primer segmento. Vamos al segundo segmento. Ajá. Hablemos sobre mitos de ginecología y obstetricia. Muchos. Iniciemos. ¿Es cierto que usar tampones puede causar infecciones? Sí, claro. De hecho, tenemos una infección, el síndrome de shock tóxico por el uso del tampón, que se describió alguna vez en Estados Unidos. ¿El uso prolongado de anticonceptivos hormonales puede causar infertilidad? No, no está relacionado. ¿Las relaciones sexuales durante el embarazo son peligrosas? No, hay un trimestre seguro el segundo, pero sin embargo se debe individualizar cada caso. Claro, yo creo que Ujú. más que todo esto lo hablan es por eso. Porque en el primer trimestre no es que se le diga que no, pero también si hay un hematoma o el riesgo que pudiese causar al final del embarazo una amenaza de parto pretérmino. supuesto. Seguramente No, la persona que Y preguntó muchas esto fue veces, por algo. muchas veces hay desconocimiento pensando que pueden maltratar al bebé, pueden... Ajá, Bueno, a mí me han ese- llegado muchas que han tenido relaciones porque siempre les pregunto, no, doctora, ¿y si lo toco? El esposo dice, me tienen con agua y aceite. Entonces no sé qué tan frecuente le han dicho. Bueno, a ese paciente. sí, hay mucho miedo de parte de la pareja masculina, ¿verdad? De hacerle daño al bebé cuando sabemos que no hay contacto entre el miembro, ¿verdad? Sexual y el bebé, pues, porque Para está nada. cerrado. Cuello. ¿La forma en que alimenta puede afectar tu ciclo menstrual o el olor de tu vagina? Se ha describen mucho las pacientes que comen comidas muy condimentadas o muy elaboradas, como que les cambia el olor vaginal. ¿Cómo cuáles? Pues que le cebolla, pimienta, El toda esta ajo. cosa para aderezar. Exacto. Ujú. Sí, hay pacientes que dicen y que uno a veces, por el cambio del pH, puede deducir, aunque no todas las pacientes son iguales, son teorías en realidad. Ujú. Igual que con la parte menstrual, a pesar que no es algo que está descrito, muchas pacientes refieren, doctora, si tomo limón se me corta la menstruación. Bueno, eso yo creo ya que es un mito como tal, porque hasta donde sabemos de forma científica no existe. Ok, tenemos también otra fase, que es un quiz, en donde vamos a realizar 5 preguntas, que las vamos a responder la prueba, con la sí prueba. y no. Ajá, Es una prueba, una Sí, prueba. ¿no? Ajá, Ok. vamos. Vamos a ver. Ok. ¿Es posible que el estrés cause un aborto espontáneo? El famoso estrés. Sí,
¿Puedo usar cremas durante el embarazo cuando tengo acné? No, por ¿Es verdad que los partos son más seguros en casas que en el hospital? no, por supuesto. Es cierto, eso fue que vieron a Eva Luna. Ella Eso fue que vieron a Eva Luna, que lo tuvo en su casa. No, Y no se controló el embarazo con ninguna obstetra, sino con una matrona. Fíjate una cosa, yo creo que sí hay, ¿verdad? En ciertos países o ciertas formas de atender partos, pero eso tiene que ser muy bien, o sea, muy bien planificado y todo. Y yo creo que no todos los partos, porque tiene que ser un embarazo muy bien escogido, porque en caso de una emergencia tiene que tener todo allí. En el caso de pues. ella, yo que leí, yo Ajá. pienso que hubo mucha irresponsabilidad porque ni siquiera se controló el embarazo. No, nada, sí. Nada, Sí. ni siquiera sabía el sexo del bebé. Vi algo de eso. Ok. ¿Es cierto que los antojos durante el embarazo predicen el sexo del bebé? No, por supuesto que no. Lo quiero único fresa. que determina el sexo del bebé es el cromosoma Y, que lo da el hombre. Bien importante, oye, Ajá. bien importante, porque a veces los caballeros creen que quiere tener un varón, entonces, esta esposa me da puras niñas, ¿no? Los hombres son los que determinan el sexo del bebé con el cromosoma Y. Así que ya saben, hombre, el sexo de tu bebé es por ti, no es por la mamá. Ya saben. ¿Puedo hacer ejercicios intensos durante todo el embarazo? Depende, si fuiste una paciente que hiciste deportes extremos ante el embarazo, pudiera seguir haciendo deporte, no extremos, pero sí deporte de cierta magnitud. Pero si nunca lo has hecho, por favor ni me pregunte, que siempre pregunta, doctora, ¿puedo levantar pesas? ¿Y tú levantas? No, entonces ¿cómo va a levantar pesas si nunca ha levantado una? Eso es verdad. Nunca he ido al gimnasio, doctora, y es que ya va, el embarazo te dio ganas de hacer gimnasio. ¿Has ido? No, nunca, tengo años que no. ¿Y por qué ahorita? No, porfia. O sea, se le va a aparecer un gimnasio en el frente. No. Bueno, pasó el quiz, doctora. Felicitaciones. Vamos a pasar al próximo segmento, que es el segmento número 3. Este segmento es sobre las preguntas que dejamos en nuestras redes sociales para que se le realizaran a la doctora. Antes de iniciar este segmento, recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like Y darle a la campanita. eso nos ayudará muchísimo. Bueno, doctora, vamos a iniciar este segmento, que son las preguntas que nos dejaron nuestros seguidores por la cuenta de Instagram. Nosotros el día de hoy justamente dejamos una foto con la cajetica de preguntas para esas preguntas que los pacientes muchas veces nos hacen en las consultas, pero que al momento quizás no las captamos. Fueron varias preguntas, en realidad fueron muchas, pero nosotros vamos a hacer las que más se repitieron. La primera pregunta dice así, nos habla de un tema muy común, las típicas lesiones de cuello uterino, y nos hablan de cuáles son las diferencias que hay entre la crioterapia y la termocoagulación y cuál es más efectiva. Fíjate, entre estos dos métodos para el tratamiento de lesiones preneoplásicas, tenemos que la diferencia está sobre todo en la acción sobre el tejido, la profundidad de acción. La que tiene más alcance es la termocoagulación. Tenemos características de la crioterapia que se hacen varias sesiones. En cambio, la termocoagulación, nosotros con una sola sesión podemos tratar el cuello uterino. Entonces, hemos visto, con la cantidad de pacientes que hemos tratado, realmente es un método fácil de hacer, económico para ellas, con poco dolor o nada de dolor. Prácticamente no tiene sangrado, no tiene complicaciones, que es lo único que tenemos en la termocoagulación, que la paciente va a presentar un flujo líquido varios días, que en algunas es poco, en otras es moderado y en otras es abundante. Pero realmente la cicatrización y la evolución de estas pacientes es excelente. Me imagino que una de las dudas es también porque la crioterapia es lo que se utilizaba, ¿no? Porque al inicio era cauterización, luego crioterapia, ha ido avanzando y lo último tengo entendido que es la termocoagulación. Claro. Sí, en ese recorrido, ¿no? De esa evolución de la tecnología para el tratamiento de lesiones, está la última que ha llegado y que se ha quedado, como le hemos tomado para nosotros la termocoagulación. Sí. Porque ya cada procedimiento, así como se hacía, fíjate, al principio que se hacía,
con ácido tricloroacético al 90%. Luego la electrocauterización, era con asa diatérmica. Luego llegó la crioterapia. Luego llegó también el láser. Sin embargo, yo me he paseado por todos los métodos y de verdad que me formé en todos los métodos. Y ya yo hacía láser antes de llegar acá a Perú. ¿Láser CO2? Sí, claro. Lo que es la vaporización láser. Yo la he realizado, pero normalmente la vaporización láser hacemos hasta 2 sesiones. Exacto. Porque con una queda bien, pero no cicatriza del todo. Es lo que yo he visto en mi experiencia. Sin embargo, hace muy bonita cicatrización. Pero como sabemos, cada lesión te va a decir a ti el tipo de tratamiento más específico. Claro. Nosotros que trabajamos en Bolívar, láser y termocoagulación, depende de la paciente, depende de la lesión, yo veo cuál de las 2 opciones es más correcta. No, y la vaporización láser es excelente, pero en lesiones de la vulva, porque las quita, ¿verdad? Es un tratamiento del 100% efectividad y no deja marcas. Es muy importante para respeta mucho el tejido enfermo que el tejido sano. Claro, ¿sí? Excelente. Pero sí estoy de acuerdo contigo, Raúl, en que yo tratábamos pacientes allá con láser y cuando veíamos que a veces había recidiva de lesión, entonces yo por eso debe ser que yo el láser lo amo, pero para la parte externa y para todo lo que usamos el láser CO2. De hecho, yo hice un diplomado en ginecología láser, en fotónica, allá antes de venir en el 2016. ¿Dónde lo realizó? En Barquisimeto. Yo soy de la primera cohorte de ese diplomado que dan allá, que da la doctora Jacaida, todo esto. Este movimiento empezó allá en Venezuela, tiene muy buenos exponentes y de verdad que hemos usado todas esas tecnologías. Y te puedo decir de verdad con mucha seriedad, o sea, porque no es porque lo tengamos, no es porque es lo más nuevo que llegó, sino que de todos los procedimientos que hacemos, la termocoagulación tiene su sitial ahí de honor en las lesiones del cuello uterino. Porque la paciente, por la profundidad que abarca, claro, o sea, abarca a total magnitud lo que es las neoplasias intersticiales de grado 1, pues que son las más comunes. Y que en Bolívar Maíz lo tenemos. Claro, por supuesto. Otra pregunta, doctor. ¿Qué significa si sigo teniendo sangrado después de haber terminado mi periodo menstrual? Fíjate, es bien importante, esa pregunta se repite mucho y nosotros nos tenemos que hacer eco de esa educación de la paciente. Si se termina el periodo menstrual y sigues manchando, tienes que acudir al ginecólogo, tienes que venir a la consulta porque puede ser un trastorno tiroideo, donde al alterarse la glándula tiroides da ese tipo de manchado, o puede ser que ya se trata de un trastorno hormonal, o puede ser un problema de cuello uterino. Los problemas de cuello uterino empiezan con eso. Totalmente. Entonces esos sangrados se solapan con la menstruación y la paciente jura que es su menstruación. La menstruación me cambió, empiezo a sangrar manchado. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué indica eso? Que hay una cervicitis, hay una inflamación del cuello uterino. El cuello uterino está gritando, ¡epa, ayúdame! Mira, llévame para que Raúl, pero la paciente no sabe para que me lende. Entonces, pero es eso, es muy importante. O sea, el patrón menstrual que tenemos desde pequeña, desde que iniciamos la menarca, la primera menstruación, tiene que seguir siendo igual. No puede cambiar de ese modo. O sea, y generalmente cuando hay esos patrones de manchado, de spotting, antes o después, eso es patológico. Hay que buscar la causa y tratarla, por supuesto. Igual que esas pacientes que a veces llegan a la consulta, dicen, no, doctora, vengo porque cada vez que tengo relaciones, mancho. Eso. Entonces, uno lo primero que ve es la lesión de cuello uterino. Por supuesto. Siguiente pregunta. ¿Una mujer a partir de los 35 años puede cambiar su metabolismo y afectar su capacidad para quedar embarazada? Nosotros sabemos que la mujer a los 35 años ya comienza el declive hormonal, lamentablemente. En estos días leí algo, sí, que ya desde los 30 ya empieza, o sea, ya cada vez se hace como la edad más corta para las mujeres. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que todas las mujeres a los 35, porque yo de hecho la segunda niña la tuve a los 40 años. Y yo mi bebé. Exacto. Entonces, o sea, no quiere decir que el bebé va a salir enfermo, pero sin embargo tenemos que ser conscientes que a partir de 35 años aumentan los índices de cromosomopatía en los bebés, de síndrome de Down, Pato, Edwards, lo que sea,
por alteraciones cromosómicas. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con una cantidad de folículos en los ovarios. Entonces, cuando ya una reserva ovárica. Entonces, cuando nos embarazamos a los 35, a los 40 años, ese óvulo tiene 40 años ahí. Exacto. ¿Ok? Entonces, se ha expuesto a muchas cosas. Ese es el problema. Que tú te has expuesto como persona, como paciente, a muchos medicamentos, productos químicos, situaciones o hasta, depende de donde tú trabajes, también te has expuesto a radiaciones, a cosas que te pueden afectar tu parte. Y hay una cosa muy importante, como dijo el doctor, que es la reserva ovárica. O sea, ya a partir de los 35 disminuye la reserva, los niveles de la hormona antimuleriana cambian, entonces es más difícil quedar embarazada. Y los folículos que quedan no son los bonitos, los buenos, son los que van quedando allí como el repele, que vienen con problemas. Ahí llegamos a lo importante del control prenatal, cumpliendo con todas las recomendaciones, realizándose todos los estudios. La consulta preconcepcional. La consulta preconcepcional es importante. Sí. Hablando sobre este mismo tema, nos habla qué diferencia hay entre ovarios multifoliculares y ovarios poliquísticos, o síndrome de ovario poliquístico. Ajá, fíjate, ese es un temazo, diría aquí, sí. Un temazo. Antes de abordarlo como tal, me gustaría hablar de endocrinología ginecológica. Ajá. Usted tiene estudios, ¿no? A mí me gusta mucho la parte de endocrinología ginecológica por todo, pues porque las mujeres hacen chistes de nosotras, ¿verdad? Sí. Que somos puras hormonas, pero esa es la verdad, somos un caudal de hormonas. Y cada momento de la mujer, su nacimiento, cuando la menarquia, la primera menstruación, cuando tenemos ya la actividad sexual, cuando nos embarazamos, ya hay un influjo hormonal diferente en cada parte y podemos tener cambios en ella. Entonces, a veces los médicos, nosotros tenemos que estar pendientes en todas las especialidades, que entonces la vida de la mujer cambia y hay muchos síntomas que a veces las mujeres tienen y que son percibidos de manera equivocada. Y a veces no le hacemos bien a la paciente con eso. Por ejemplo, que nombró usted, es muy importante el síndrome de ovario poliquístico. Muy trillado, muy hablado. ¿Qué es? Es un patrón, ¿verdad? De folículos, de múltiples folículos, más de 10, que miden menos de 10 milímetros cada uno. Entonces que él va a estar en un ambiente de hiperinsulinismo, en un ambiente de alteración de las hormonas masculinas. Entonces eso va asociado a tantas cosas y a tantos problemas presentes y futuros de esa mujer que tiene ese síndrome, y que sin tener el síndrome puede tener una de las variedades, porque son varios fenotipos y varias variedades de ovario poliquístico que hay, ¿verdad? Entonces, esta mujer que no es detectada, por ejemplo, una muchacha que viene con depresión, eso está asociado al síndrome. Claro, aunado con otro tipo de características. Aparte lo que el tema de la obesidad, de los vellos. O sea, la paciente como viene, no todas vienen, tú puedes tener una delgadita con síndrome de ovario poliquístico, pero puedes tener también, como dice usted, una obesa, ¿verdad? Una paciente con sobrepeso, con un índice de masa corporal elevado. Tiene hirsutismo, tiene vello, ¿verdad? En áreas donde no las debería tener. Oscurecimiento, la acantosis nigricans en el cuello, en los genitales. Entonces son cuestiones que, además de física y que traducen un problema hormonal, le crean un problema psicológico a la paciente. Y nosotros tenemos que estar abocados a resolvérselo. Primero, hacer un buen diagnóstico. A derivar a la paciente si es necesario, o trabajarla en conjunto con endocrinólogos o con médicos internistas, como hacemos nosotros aquí en Bolívar, que tratamos los pacientes con los médicos internistas que tenemos. Para que ella pueda salir de eso. ¿Por qué? Porque eso a la larga le va a traer a la paciente muchas complicaciones. La obesidad, la diabetes, la infertilidad, la hipertensión y los problemas ya cardiovasculares. Los problemas más amenorreicos. Bueno, a nosotros a veces, por lo menos a mí me llegan pacientes que dicen, doctora, tengo 4 meses que no veo menstruación. Claro, porque hay anovulación. ¿Por qué? Porque el proceso anovulatorio, obviamente, el endometrio no se engruesa y por ende no baja menstruación. Y la edad de estas pacientes, que es el rango de edad más frecuente que se presentan los ovarios poliquísticos. Fíjate que vemos
Yo te diría que lo más entre 20 y 30 años, Edad pero fértil. tú puedes ver niñas, adolescentes ya con su hogar, ya tú lo puedes diagnosticar desde ese momento. Entonces a mí a veces me parece un crimen que la mujer me llegue ya casi a los 40 años Buscando llena de tener hijos. vello, llena de vello, Pasó con un años y años. sobrepeso, o sea, no es justo. Y a la mayoría no le diagnostican a uno eso los médicos. Antes no se diagnosticaba tanto como ahora. A veces dicen, yo creo que a veces no puede ser tan ligero para decir las cosas. Dicen, a todo el mundo le ponen el diagnóstico. No, mi amor. O sea, prepárate en la consulta y ve cómo vienen las mujeres, porque no es que uno le coloque la etiqueta, es que no solo es la morfología ovárica, son los exámenes que le Claro, mandamos a por hacer, su supuesto. insulina basal elevada, la postprandial, las La hormonas testosterona. masculinas, la testosterona. ¿Ah? Entonces, y de eso se derivan muchas otras cosas, problemas para la paciente que uno tiene para que abocarse a eso, como hemos dicho, de verdad que sí. Sí, igual hay pacientes que a veces piensan, por lo menos como dice la pregunta, Ajá. los ovarios multifoliculares. Ajá. Eso es normal. ¿Por qué? Ajá, Porque exacto. siempre debemos tener folículo. Exacto. Ahora la pregunta es, ¿qué cantidad de folículos tengo? ¿Más de 10? ¿Qué tamaño tiene mi folículo? Aparte de esos Ajá, folículos tengo exacto. otros síntomas. Exacto. A lo que nos referíamos del Eso, síndrome. Entonces eso. eso más que todo es, cada paciente tiene que ser individualizado. Pero si hay una paciente que dice, tienes ovarios multifoliculares, quédate tranquila. Eso es Exacto, normal. exacto. Incluso aún teniendo ovarios poliquísticos, no quiere decir que no vas a ser mamá nunca. Hay que ver qué patrones tengas para ver si eso puede interferir. Exacto, ese es otro concepto errado que Claro, tienen. porque que llegan llorando. No, pero fíjate, y creen que no, y de hecho pueden tener embarazo, pero no van a saber cuándo se embarazan. Exacto. Porque a veces Porque no saben. creen que esto la protege para la fertilidad. ¿Ves? Que un método anticonceptivo. ajá, Sí, hay unas que llegan. utilizan No, yo como sufro método. ovarios poliquísticos. No, yo no voy a salir y tengo 3 embarazada. meses y cuando tú vas a ver, 12 semanas, 13 semanas. ¿Y por qué? Si a mí me dijeron que yo nunca iba a tener hijos. No eso sé. no tiene nada que Ajá, ver. eso hay que aclararlo. Ahí está el quintecito latiendo. Ahí está el ¿Cómo es que quintecito. dice un mito? Un mito, Que es por un ovario mito. poliquístico no vas a tener bebé. No, eso no tiene nada O sea, que ver. lo que pasa es que en el ovario poliquístico hay periodos de anovulación, a veces no hay ovulaciones o hay ovulaciones a destiempo. Exacto. O sea, todo Fuera. tu sistema que involucra cerebro, hormonas, la parte regulatoria, el ovario, no trabajan al mismo son, vamos a decir. Entonces, puede haber una ovulación extra inesperada y allí te puedes embarazar. Bueno, yo soy ejemplo de eso. Yo no ovulo en los días 14. Yo ovulo una semana, entre la semana después de la menstruación. Exacto. Así que es claro, ya yo sé mi ciclo por todos los problemas de fertilidad, pero hay muchas pacientes que no saben eso. Exacto. Hay pacientes que dicen, no, doctora, yo no me cuido porque yo tengo ovario poliquístico y no puedo quedar embarazada. No, estamos equivocadas. Eso no es posible. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. La última, creo. La última Ajá. pregunta. Ok. ¿Qué debo hacer si experimento sangrado durante el embarazo? Sí. Allí Fíjate. depende un poco del trimestre, ¿no? Que se No, en encuentra. general. Claro. Por la causa. Claro, de acuerdo a la causa, los sangrados más delicados, ¿verdad? El primero y el último trimestre, ¿verdad? Hemorragias, de hecho, hay un capítulo, hemorragia del primer trimestre o del último trimestre. Pero, como dice Raúl, cada vez que tengas un sangrado, inmediatamente Es un signo de tienes alarma. que acudir al consultorio con el ginecólogo a verte, ¿verdad? Para saber la causa del sangrado, porque no es normal sangrar con el embarazo. Aunque hay que aclarar Ok. que al principio el embarazo... El sangrado de la implantación. hay un sangrado de implantación, ¿verdad? Se puede como que muchas lo pueden confundir, no, me bajó el periodo. Ajá, y no es Sí. nada del periodo, sino que está diciendo ya en el momento en que el cigoto se implanta en el útero, suben los niveles de beta-HCG y por eso se expresa y ahí puede haber un pequeño Manchado. sangrado. Igual, oye, hay otro sangrado también en el primer trimestre que sin ser de cuidado ni grave, hay que decírselo al paciente porque puede pasar. Cuando pasa tú sabes que el comando del embarazo lo tiene tu cuerpo lúteo Claro, en en el el ovario. ovario, pero eso dura como alrededor de la 10ª semana. 12 semanas. Ajá, cuando sí, de la 10 a la 12, porque ya se ha formado la placenta en esa etapa, entonces cuando agarra el comando hormonal del embarazo, la placenta, allí puede haber un mínimo sangrado. inflamación. Entonces, generalmente ellos vienen preocupadas, sangré, entonces, o sea, no es una amenaza de aborto, porque fue un sangrado, se da en algunas pacientes, no en todas. Entonces, o sea, no es tan normal, pero tampoco es anormal. O sea, una Claro. cosa que puede pasar.
Es verdad, es algo que pasa, aunque, bueno, me ha pasado, yo no sé si es por la alimentación o todo esto, que se han visto muchas deficiencias de cuerpo lúteo. Entonces son esas pacientes que dicen, doctora, mancho cada vez que orino, mancho. Entonces tenemos que colocarle progesterona para que la progesterona haga la función del cuerpo lúteo, porque ellas por alguna razón no se les formó. Por supuesto. Hasta que aparecen las 12 semanas que aparece la placenta y ya uno como que es menos peligroso. Por supuesto. Excelente. ¿Qué tal le pareció la entrevista? Excelente, de verdad, muy bien. ¿Cómo la ha pasado? Demasiado ameno, de verdad fue una conversación muy bonita. Quedaron muchas cosas, después hablaremos. Por supuesto. Sí. Hablamos Después bastante de ginecología, sí, pero Sí. ahora es que queda. Sí, Ahora de es que verdad, queda, demasiado agradecida con la invitación. Ahora viene la parte que más nos gusta. Bueno, doctor, le tenemos un obsequio de parte de nuestros amigos de Prengo. Por allí vamos a dejar sus redes sociales para que lo sigan. De parte de nosotros, doctor. Ay, gracias. Queremos que lo abra y lo muestre. Vamos a ver qué es esto de Prengo. Una pequeña versión de Tragencia. ¡Ay, qué linda! ¡Sí se parece! ¡Mira! Ay, pero me Muéstralo a la copiaron. cámara, Mira, me copiaron. Al Al revés. Al revés. Allí. Ay, verdad que quité el. Me copiaron. Mira. Ajá. Ay, pero qué bella, está linda. Ay, qué lindo, de verdad, detalle, qué lindo recuerdo. Sí, de parte de la familia de Bolívar Medic, doctor. Qué bonita. Y bueno, y queremos también agradecerle por el trabajo que hemos realizado estos últimos 2 años, más de 2 años. Más de 2 años. Ya tenemos 2 años trabajando. pasados. Sí. Y bueno, agradecido con usted, con la experiencia que tiene, doctor. Y bueno, seguimos trabajando, seguimos echándole ganas a este proyecto. Muchas Gracias por pertenecer a la familia, porque así nos consideramos a la familia de Bolívar Medic. Gracias a ustedes, de verdad. Yo les auguro mucho éxito. Yo siempre aquí, en Bolívar Medic. Amén. Amén, Así es. amén. Y bueno, damos por concluida esta entrevista. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like. Y darle a la campanita para que te lo recuerde. Sí. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Excelente. Bienvenidos a Bolívar Medic Podcast. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Otra vez. En las que pueda dar explicaciones, en las que no, simplemente dice Son no, 15 no sé minutos qué. por segmento. Ajá. Aquí duramos como 25 el primero. Sí. La mitad del podcast. Y Menos mal que la doctora no quería hablar, ¿eh? No, y no quería No hablar. quería hablar, después había que... Psicólogas de la sede de Bolívar Medic, a la doctora Elizabeth Meléndez. Bienvenida, doctora. Bienvenido, Doc. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Ok. Otra vez. Ok. 3, 2, 1. Bolívar Medic Podcast. No, ya, otra vez. Listo. Doctora Raúl Yenis Martínez, ambos somos fundadores de Bolívar Medic. Vamos a iniciar Ambos somos fundadores. Otra vez. Porque no puedo hacer nada bien. Estar acá y ajá. Saludos a todos los seguidores. Pero no quedarse callado. Ajá, ok. Relajado. Relájense, tú una Y conversación. quedó. Bienvenida, doctora Elizabeth Meléndez. Gracias por la invitación de Bolívar, ¿verdad? Muy agradecida por no sé. Relájense, No, relájese. Ajá. Agradece Meléndez. Bienvenida, doctor. Bienvenido, Doc. Gracias por la invitación. Vamos a ver qué voy a decir. Agradecida por la Vamos a hablar, bueno, ya. Y no hablamos de la formación de los cursos. No importa. Ajá, está bien. Quedó largo, quedó bien. Quedó largo. El segundo segmento.